Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el tema 4 con los lípidos, que es uno de mis temas favoritos, y vamos a empezar explicando qué es un lípido. Los lípidos son biomoléculas orgánicas, muy importante, insolubles en agua, pero sí son solubles en disolventes orgánicos y está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo vamos a representar con esta fórmula CH3, CH2N, COO, un grupo carboxilo, un ácido. Hay dos tipos principales, los saponificables y los insaponificables. Los saponificables van a estar formados por ácidos grasos, ahora vamos a ver lo que es un ácido graso, forman jabones al reaccionar con bases fuertes como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio y tienen enlaces éster, como las grasas, las ceras, etc. Y los insaponificables son todo lo contrario, no tienen ácidos grasos, son derivados del hidrocarburo, lineales, cíclicos e insaturados, como por ejemplo los terpenos y los esteroides. Aquí vamos a dar un parón y vamos a ver cuáles son los tipos de moléculas que vamos a ver en biología. Pues la primera va a ser la molécula hidrofílica o polar, que es una sustancia que, vamos a poner aquí, se disuelve en agua. Como por ejemplo la fructosa, la vimos en el tema de los glúcidos. Una molécula hidrófoba o apolar, que es una molécula que no se disuelve en agua, pero se disuelve en disolventes apolares, como por ejemplo el aceite. Y las moléculas anfipáticas, que son moléculas con dos regiones, que tienen una polar soluble y otra polar insoluble, como los ácidos grasos. Voy a dibujar aquí un ácido graso, que aquí estaría la cabeza polar, que es soluble en agua, y aquí la cola apolar, que no es soluble en agua, por lo que serían moléculas con dos regiones, ¿vale? Las funciones de los lípidos. Pues vamos a tener función energética, como los ácidos grasos, la función de reserva energética, como los triglicéridos, la estructural, con los fosfolípidos, aislante y protectora, como ceras y grasas, y la reguladora, como vitaminas y hormonas. ¿Qué es un ácido graso? Un ácido graso son moléculas formadas por cadenas lineales anfipáticas, lo hemos dicho antes, con dos regiones, hidrocarbonadas, o sea que tienen carbono e hidrógeno, con un número par de átomos de carbono, siempre. Esto es muy importante, par de átomos de carbono. Y el último tiene que ser siempre un grupo carboxílico. Al final, siempre vamos a tener un grupo COO, ¿vale? Siempre. Aquí podéis ver cómo es un ácido graso. Por ejemplo, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un número par, 10 átomos de carbono. Y finalmente nuestro grupo OH. Hay dos tipos de ácidos, o sea, podemos diferenciar los ácidos grasos por dos parámetros, según la longitud de su cadena, o sea, según su número de átomos de carbono, porque cuanto más larga es la cadena, más átomos de carbono habrá, y según la presencia de los dobles enlaces. Y en los dobles enlaces podemos encontrar dos tipos, los ácidos grasos saturados y los insaturados. Los saturados tienen, entre los átomos de carbono hay enlaces simples, son perjudiciales para la salud y de origen animal. Por ejemplo, el ácido palmítico. ¿Veis? Lo podéis ver aquí. Todos tienen enlaces simples. Y los insaturados, que tienen enlaces dobles entre sus átomos de carbono y son beneficiosos para la salud, de origen vegetal, y lo podemos encontrar en algunos peces, como por ejemplo el omega 3. Aunque solo tenga un doble enlace, se convierte en un ácido graso insaturado. Muy importante, aquí también podemos ver otro. Pero bueno, aunque solo tenga uno, se va a convertir en un ácido graso insaturado, como por ejemplo el ácido palmitoleico. ¿Cuáles son las propiedades de los ácidos grasos? Pues son moléculas anfipáticas. Tienen una cabeza polar, que es hidrosoluble, y una cola apolar, que es hidrófoba. Vamos a ponerlo con colores. Esta sería soluble en agua, porque es polar, y esta sería no soluble en agua.
¿Cómo se unen? Pues se unen por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Los puentes de hidrógeno se van a unir aquí a otras moléculas mediante la cabeza polar. Y entre ellos se unen por fuerzas de Van der Waals. Muy importante. ¿Cómo es su punto de fusión? Pues depende de dos cosas, de la longitud de su cadena, cuanto más número de átomos de carbono, más fuerzas de Van der Waals se necesitan, por lo que mayor punto de fusión vamos a necesitar, y según los dobles enlaces, que los dobles enlaces disminuyen las fuerzas de Van der Waals, por lo que su punto de fusión disminuye. O sea, que si tenemos una cadena muy larga, más punto de fusión va a tener, porque vamos a necesitar muchísimas más fuerzas de Van der Waals. Mientras que si tenemos una cadena muy larga y aquí tenemos dobles enlaces, va a bajar nuestro punto de fusión porque vamos a necesitar menos fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Entonces tenemos que ver si nuestra cadena, o sea, si nuestro ácido graso tiene dobles enlaces o no, porque eso va a depender. Punto de fusión. Perfecto. La solubilidad, pues debido a su carácter anfipático se van a formar diferentes estructuras. La primera serían las micelas, que las encontramos aquí. Que aquí se encontrarían las cabezas y aquí las colas. También vamos a encontrar las monocapas, que sería, por ejemplo, esto. Aquí tendríamos las cabezas polares y aquí las colas apolares. Y las de dos capas, que estarían aquí, las bicapas, en la que van a estar las colas juntas y las cabezas hacia afuera. Vamos a pasar a los tipos de lípidos. Los lípidos saponificables, que hemos dicho que están compuestos por ácidos grasos, que pueden formar jabones, etc. Pues bueno, son ésteres y son moléculas que están compuestas por ácidos grasos y un alcohol que se forma gracias a una reacción de esterificación. ¿Qué es una reacción de esterificación? Pues el grupo OH del grupo carboxílico del ácido graso reacciona con un hidrógeno del grupo OH del alcohol. Y aquí lo vamos a ver. ¿Vale? Esto es muy importante sabérselo. Lo que es una reacción de saponificación. Nuestro grupo OH, que no lo puedo dibujar aquí, nuestro grupo OH de nuestro COO, ¿vale? Pues este grupito va a reaccionar con un hidrógeno del grupo OH del alcohol. ¿Y qué es la reacción de saponificación? Pues es una reacción de esterificación de un ácido graso con una base fuerte. Normalmente esas bases fuertes van a ser el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. También se pueden llamar la potasa, ¿no? Para dar una sal de ácido graso, o sea, un jabón. Aquí vamos a ver la grasa, ¿vale? ¿Ves? Tiene el CH2, nuestro radical, etc. Y esto lo vamos a reaccionar con una base fuerte, como por ejemplo el hidróxido de sodio. Pues esto, cuando reacciona, nos va a dar una molécula de glicerina y un jabón. Que esto se va a llamar también sal de ácido graso. Sal de ácido graso. Perfecto. ¿Y cómo actúa el jabón? ¿Por qué cuando metemos algo a la lavadora que está sucio con una mancha de grasa, por qué se quita? Pues esto es muy sencillo. Como el jabón es una sustancia anfipática, lo hemos dicho antes, que tiene una región polar y una región apolar, la parte polar se va a unir a la molécula de grasa, o sea, a la partícula de grasa o a lo que queramos lavar, mediante puentes de Van der Waals. Y la parte hidrosoluble se va a aguantar, o sea, se va a juntar al agua. ¿Veis? Aquí lo podéis ver. Si estas son nuestras colas, que son apolares, se va a juntar con nuestra partícula de grasa, nuestra mancha. Y esto, que es la parte hidrosoluble, se va a juntar con el agua. Entonces es como si el agua tirara mucho. Y lo voy a poner. Es como si el agua tirara hasta que esto, como está unido, se arrancara. Y ya pues tendríamos nuestra camiseta o lo que hayamos metido a la lavadora lavado. Los triacilglicéridos. Vamos a explicar primero qué es una grasa. La grasa es una molécula de glicerina con
1, 2 o 3 restos de ácidos grasos unidos por enlaces éster con los grupos carboxilo de cada ácido graso. ¿Veis? Aquí lo podemos ver. Y los triacilglicéridos, pues como dice su nombre, va a ser un lípido saponificable, evidentemente, formado por la reacción de esterificación, la hemos visto antes, de una molécula de glicerina con 3 moléculas de ácido graso, todo unido por enlace éster. Bueno, algunas de las funciones es que reserva energética, como los adipocitos en los animales, y también son aislantes térmicos. Los ositos polares tienen una capa de grasa bajo la piel para mantener su temperatura. La cera. Las ceras son ésteres formados por un monoalcohol de cadena larga y un ácido graso. Aquí podéis ver el dibujito. Aquí tendríamos nuestro monoalcohol, que es hidrófobo, nuestro enlace éster, que va a unir todo, y nuestro ácido palmítico, que sería el ácido, que sería con el ácido graso, ¿no? Que también es hidrófobo. Algunas de las funciones, pues que son láminas impermeables, tienen una función estructural. Por ejemplo, la cera de las velas, cuando le pasamos un poco de agua, pues no, o sea, es algo impermeable, el agua resbala a través de la cera, o las plumas de los patos para que no se mojen, etcétera, o también el cerumen del oído. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos son un poquito más complejos, ya que es una molécula de glicerol unida por 2 de sus grupos OH a 2 restos de ácidos grasos, evidentemente unidos por enlace éster, y por el tercer grupo fosfato se une por enlace éster a un aminoalcohol o a un radical polar, ¿vale? Aquí en el dibujo se ve muy bien. Tengo aquí mi grupo polar, aquí estaría mi grupo fosfato y este es mi glicerol, ¿vale? Entonces, mi glicerol va a tener 2 patitas. Esto se va a representar así. Va a tener una patita aquí y una patita aquí. Esta cabeza va a ser siempre polar y estas colas van a ser no polares, van a ser apolares, ¿vale? ¿Ves? Aquí se está muy bien representado, bien dibujado. Y aquí tendríamos nuestro grupo fosfato, que se va a unir al glicerol y se va a unir a las 2 cadenas de ácidos grasos. Y ahora los lípidos insaponificables, que estos no forman jamón, no están formados por ácidos grasos y vamos a encontrar principalmente los terpenos y los esteroides. No jabón, no ácidos grasos. Los terpenos son moléculas lineales o que también pueden estar en forma cíclica formadas por la polimerización del isopreno. Quedaros con el isopreno, ¿vale? Y hay ciertos tipos como los monoterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos y los politerpenos. Los monoterpenos van a tener 2 isoprenos, como por ejemplo el geraniol o el limonelo. Los 4 isoprenos, o sea, el diterpeno que va a tener 4 isoprenos, como la vitamina A o la vitamina E. Los triterpenos que van a estar compuestos por 6 isoprenos, como el colesterol, que es una hormona, y el escualino. Y los tetraterpenos, que tienen 8 isoprenos, como por ejemplo el caroteno. Los politerpenos, que tienen más de 8 terpenos, son muy grandes, como por ejemplo el caucho. Aquí en esta imagen podemos ver el limonelo, que está presente en los cítricos, que entonces sería un monoterpeno, ya que está compuesto por 2 isoprenos. Y bueno, y finalmente los esteroides, que son derivados del ciclopentanoperidrofenantreno. Esto es muy importante saberse este nombre, que lo encontramos presente, por ejemplo, en la vitamina D. Como por ejemplo el colesterol, con una función estructural, le hemos dicho antes, las hormonas sexuales, como por ejemplo la testosterona o la progesterona, que ayuda en el ciclo menstrual y en los ciclos ováricos, y los estrógenos o las hormonas esteroides, que son muy comunes en el deporte.